Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Es una bendición estar en esta tarde, listos para nuestra clase de escuela dominical. Así es de que pongámonos atentos, hermanos, y dispuestos. Sean todos ustedes bienvenidos a su clase de escuela dominical. Como todos los miércoles a las 7 de la noche, tenemos una cita con la palabra de Dios. Porque estudiar la palabra de Dios, mis hermanos, es conocer más de Él, hermanos. Espero que en esta semana, hermanos, pasada, hayan tenido una buena semana. Hay cosas que a veces nosotros no le hallamos el entendimiento por qué suceden. Pero, hermanos, lo que sí sabemos es que tenemos un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que siempre está o sale en ayuda de nosotros. Amén. En esta noche, o tarde noche, como le quiera usted llamar, vamos a estudiar el Salmo número 73. Salmo 7:3. Búsquelo. Le doy unos momentos para que lo busque, por favor. Salmo 73. Y lo vamos a leer, hermanos, todo el Salmo, ¿ok? Todo el Salmo lo vamos a leer. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Escuche bien, vayamos leyendo y analizando, ¿verdad? Al mismo tiempo, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, o sea, los otros seres humanos, ni son azotados como los demás hombres, ¿verdad? Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan, o sea, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzarán riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos con inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asoleados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como del sueño que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, pues he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Es un maravilloso salmo, hermanos, un maravilloso salmo lleno de enseñanza, ¿verdad? Y cómo llegan las tentaciones a la vida de los hijos de Dios. Y depende de nosotros, hermanos, si esa tentación llega, sufrimos con ella, descansamos en Dios, Dios obra y la tentación se va. O también depende de nosotros,
si no hacemos lo correcto, no buscamos de Dios y esa tentación se queda con nosotros. Ahí está lo que vamos a ver hoy. Llega la tentación. ¿Por qué llegó la tentación? ¿Qué hacemos para contrarrestarla o pelear contra ella con la ayuda de Dios? ¿Y qué beneficio vamos a tener después de todo esto? Amén. Ok, oremos, mis hermanos, oremos, que el Señor dirija esta clase, ¿verdad? Porque sin el Espíritu Santo de Dios no podemos hacer nada, ni yo enseñarles lo que yo quisiera enseñarles, ni ustedes captar lo que Dios tiene para ustedes. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, abrimos tu palabra. Necesitamos que abras nuestro entendimiento y lo hacemos porque tenemos necesidad, pero también tenemos gratitud para contigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, como les digo, es un placer nuevamente y una bendición que estén aquí participando en la clase de Escuela Dominical. Como les comenté en una de las clases pasadas, es muy importante, mis hermanos, es muy importante que esta clase, ¿verdad?, o todos los eventos que estamos pasando de la iglesia, los compartan con personas que saben que no conocen de la palabra, amigos, familiares. Comparta la lectura, comparta los servicios, hermanos. Es muy importante, de verdad, no seamos egoístas. Si para nosotros esta clase, por ejemplo, es de bendición, compártala, hermanos, compártala, ¿verdad? Haga su comentario, haga un comentario, dé su opinión, ayúdeme a complementar la clase. A veces, como les dije la otra vez, a veces no soy tan claro en algún punto porque tengo tiempo muy corto para esta clase, ¿verdad? Pero usted puede ayudarme con su punto de vista, su opinión o con lo que usted sepa, porque el hecho de que yo esté aquí como maestro de escuela dominical no implica que yo sepa todo. Muchos de ustedes saben más que yo. Entonces, hermanos, ayúdenme con eso, ¿verdad? Participe, haga sus comentarios y eso va a nutrir más esta clase. Va a ser una clase más completa, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios. No se lo olvide, comente, hermanos. Comparta esta clase de escuela dominical. Bien, hermanos, empezamos, ¿verdad? Ya leímos todo el Salmo 73. Entonces, quiero decirle que el Salmo 73 nos presenta cuál fue la tentación que tuvo Asaf. Si se fijó, ahorita hablamos de Asaf, ¿verdad? Y quiero hacer una aclaración, hermanos. Cuando yo hablo de un salmo, ¿verdad?, les digo quién fue el autor, pero siempre hay discrepancias, hermanos, en cuanto a quién escribió los salmos, quién los compuso. Yo siempre busco, como nosotros hemos aprendido aquí en la iglesia, le doy no el crédito, sino le digo el nombre de quién escribió el salmo, pero hay muchos que difieren. Dicen que, por decir en uno de los salmos, que no era David, que era Moisés, y así vamos ahorita. Incluso este salmo, oí un maestro de escuela dominical que se lo atribuía a David, pero no, fue Asaf el que lo escribió. Amén. Incluso es el que está hablando de él. ¿Qué fue lo que pasó con él, verdad? Bueno, aclarado esto, seguimos con la clase, hermanos. El Salmo 73 nos presenta cuál fue la tentación que tuvo Asaf. ¿Qué motivó la tentación? ¿Cómo venció la tentación? Y cómo también al final se benefició de esta tentación. Ahorita vamos a ver cuál es la tentación, ¿verdad? Mire, a partir del versículo 15 de este Salmo, Asaf nos explica cómo venció la tentación, ¿verdad? Hay un personaje muy famoso en la historia, ¿verdad?, que se llamó Martín Lutero. Este hombre nació aproximadamente en noviembre de 1483. Fue un monje alemán que fue el precursor o quien inició la reforma de la iglesia. Porque antes la iglesia católica era totalmente fuerte. Incluso él fue monje, ¿verdad? Monje alemán, católico. Pero él vio que muchas cosas no estaban bien. Entonces él inició como una revolución dentro de la iglesia, ¿verdad? Fue uno de los principales actores de este hecho. Lo que ahora tenemos nosotros como iglesias protestantes que nos llaman, ¿verdad? Así es que bueno, este personaje, Martín Lutero, escribió lo siguiente. Dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza,
Usted lo ha oído, estoy seguro. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar, ¿verdad?, que hagan nido en nuestra cabeza. O sea, puede llegar algo a su vida, ¿verdad? Porque siempre, como seres humanos, nos llegan las cosas a nuestra vida. Pueden andar por aquí como los pájaros, ¿verdad? Dando vueltas, pero de nosotros depende si los dejamos aterrizar aquí. Amén. Eso es lo que les quiero ilustrar más que nada, ¿verdad? Así es que sí podrán volar sobre nuestra cabeza, pero no dejarlos que hagan nido en ella. Y Asaf no pudo evitar que la tentación golpeara la puerta de su corazón, ¿verdad? Asaf, llegó la tentación a él, ¿verdad? Y bueno, como dice, no evitó que la tentación tocara la puerta de su corazón, que llegara a él. Ahora, de lo que vamos a hablar ahí, si ustedes leyeron junto conmigo el Salmo 7:3, 73, hablamos de la envidia, ¿verdad? Esa es la tentación que llegó a la vida de Asaf, la envidia, ¿verdad? A propósito, hermanos, déjenles pregunto, ¿qué es la envidia? Estoy seguro que la mayoría sabe qué es la envidia, ¿verdad? Pero de todos modos quisiera como hacerle refrescar, ¿verdad?, para estar claros en esto. La envidia es un deseo intenso de tener lo que tiene otra persona y que nosotros no tenemos. Esa es la envidia, hermanos. Ver el progreso de otra persona y nosotros no tener todo lo que esa persona ha logrado, ¿verdad? Además, la envidia también es un sentimiento, hermanos, que contamina el alma de tristeza, de desánimo, de amargura, incluso de odio, hermanos. Así, de odio. Y ese odio por la prosperidad de nuestro prójimo, ¿verdad? Porque déjeme le digo, permítame decirle, el que es envidioso no trata de mejorar su posición con trabajo y esfuerzo para estar al mismo nivel de su vecino, de su prójimo, sino que su empeño es hacer todo lo posible para que a su vecino le vaya mal y sufra. O sea, no se esfuerza por decir, quiero ponerme a nivel, ¿verdad? Sino, en lugar de hacer ese esfuerzo para mejorar, hace ese esfuerzo para perjudicar. ¿A quién? A su prójimo, a su vecino, ¿verdad? Así tenemos un ejemplo bien grande, ¿verdad? Como sabemos, este mismo sentimiento atrapó a Caín. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Eso fue lo mismo que pasó, ¿verdad? Este mismo sentimiento atrapó a Caín y se quedó con él. Llegó a su vida, revoloteó sobre su cabeza, pero dejó que hiciera nido en su cabeza, ¿verdad? Se quedó con él, porque su corazón era perverso. El corazón de Caín era perverso. Por eso su semblante decayó, como dice en Génesis capítulo 4, versículo 5. Búsquelo, por favor. Génesis capítulo 4, versículo 5. ¿Listos? Aquí vamos a estar hablando de Caín, ¿verdad? Dice Génesis capítulo 4, versículo 5, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enfureció Caín en gran manera y decayó su semblante, ¿verdad? Él se dio cuenta que esto no era agradable a Dios, ni su persona, ni la ofrenda. Y eso le causó mucho coraje, ira, ¿verdad? Y entró el desánimo, la amargura, la tristeza, ¿verdad? Es de lo que estábamos hablando ahorita con lo que es cuestión de la envidia, ¿verdad? Cuando vemos que alguien se supera y nosotros, pues no está yendo tan bien y tampoco no nos esforzamos, ¿verdad? Sino que para progresar o tener un nivel como es el de esa persona, sino que nos esforzamos para hacer daño a la persona que está progresando, para hacerla sufrir, ¿verdad? Así que, hermanos, continuando con Caín, como sabemos, Caín pasó del deseo de lastimar a su hermano Abel hasta la acción de matarlo, que fue lo que sucedió, ¿se acuerdan? Así es que cuando la envidia se apodera del alma de una persona, mis hermanos, esta tiene la capacidad de hacer daño, causar desgracias, incluso, como hemos leído, puede llegar a causar la muerte de una persona. A ese grado hemos llegado, hermanos, desde tiempos inmemorables, desde tiempo atrás, desde que tenemos conocimiento, ha sucedido eso. Y en la actualidad no deja de pasar, sigue pasando. Por envidia hay muchas muertes, mucho sufrimiento, muchas tragedias, ¿verdad? Así es que es una palabra bien cortita, envidia, pero es tremendamente dañina, una palabra
un sentimiento verdaderamente demoledor para la vida de las personas. Déjeme le digo, la Biblia nos cuenta que hubo un hombre de Dios, santo y perfecto ante sus ojos, que fue atrapado por ese terrible sentimiento de la envidia. El Salmo 73 nos habla de Asaf, precisamente. Este hombre, ante los ojos de Dios santo y perfecto, atrapó a Asaf, ¿verdad? Y la experiencia que tuvo con el sentimiento de la envidia, Asaf, fue algo terrible. Pero ¿sabe qué? Sí batalló mucho con eso, pasó al desánimo, a la tristeza y todo eso. Pero en Dios encontró la manera de librarse de este sentimiento, de la envidia, ¿verdad? Ninguno de nosotros, hermanos, estamos libres o exentos de ser tocados por el enemigo con respecto a la envidia. Definitivamente no. Porque somos tan humanos, fíjese, somos tan humanos como Asaf, así de fácil. Pero si nuestro corazón ama al Señor verdaderamente, el Señor se encargará de despertarnos de esa pesadilla, porque es estar soñando feo, ¿verdad? Es como un sueño terrible cuando entramos en la envidia, es un sentimiento mezquino, duro. Así es que el Señor se encarga de despertarnos cuando le amamos con todo nuestro corazón, para que reaccionemos, hermanos, y volvamos a la vida que Él nos ha dado. Como sucedió con el salmista Asaf, del que estamos hablando ahorita, que fue el que compuso o escribió este salmo. Pero, ¿le gustaría saber un poco más de Asaf? Claro, estamos hablando de este personaje, ¿verdad? El nombre de Asaf, vamos a empezar por el significado del nombre. El nombre de Asaf significa algo así como el recolector o el que los reúne. Eso significa el nombre de Asaf. Le voy a decir que Asaf era el director en el reinado del rey David. Fíjese, era el director del coro del templo en los tiempos de David. Además, era el cantante principal del coro y era cimbalista. O sea que él era el que cantaba las partes que cantan solos, era un excelente cantante, ¿verdad? Y había miles y miles de cantantes principales, pero este hombre era ungido por Dios para eso. Era un cantante excelente como he estudiado, ¿verdad? Aparte era cimbalista. ¿Sabe lo que es un símbolo? Son como los platillos que tocan aquí. Era cimbalista, ¿ok? Pero más que nada era el cantante principal del coro. Además, era descendiente de la tribu de Leví. A él se le atribuyen aproximadamente entre 10, 11 salmos o 12, ¿verdad? Se dice que del Salmo 73 al 83, él escribió esos salmos, él los compuso. Incluso creo que el Salmo 50 también. Pero como le digo, siempre hay discrepancias en qué hizo uno, qué no hizo el otro. ¿Cuántos salmos sí, cuántos salmos no? Pero eso es lo que yo tengo como base para darle a usted. Él compuso como 10 a 12 salmos y como fueron el 73 al 83 y el 50. Mire, vaya por favor conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 30. Busque por favor, le doy un poquito de tiempo, ¿ok? Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 30. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 30. Dice ahí: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y Asaf, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Amén. Dice, dijeron los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y Asaf, vidente. Y ellos alabaron con alegría y se inclinaron y adoraron. Al respecto de esto, hermano, remarqué la palabra vidente porque se dice que Asaf fue vidente, ¿verdad? Veía cosas, veía como algo, como era realmente, profetizaba con el arpa. Dicen que profetizaba con el arpa. Imagino que se tocaban el arpa y al cantar él profetizaba, ¿verdad? Porque más que nada era un cantante. Al igual que otros dos personajes, Humán y Jedutún, ¿verdad? Ellos tres se dice que profetizaban, ¿verdad? Profetizaban, eran como videntes, ¿verdad? Así es que Asaf era un verdadero varón consagrado a su ministerio. Por supuesto,
para la gloria y honra de Dios. Así como todos los que en la actualidad servimos al Señor, lo hacemos para honra y gloria de Él, no para honra y gloria de nosotros. Porque al hacer eso nos convertimos en ladrones de la gloria de Dios. Amén. Lo he dicho muchas veces. Bien, regresando a la clase. Por eso él y su familia, o sea, Asaf y su familia, siempre estuvieron presentes en los acontecimientos de Israel, en los grandes acontecimientos del pueblo de Israel. Por ejemplo, ¿sabe cuál fue uno de ellos? Cuando acompañó el arca del pacto en su traslado desde la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Se acuerda que esa arca tuvo por muchos años en esa casa una persona que la estuvo cuidando? Bueno, por iniciativa de David fue que se hizo eso. Y ahí iba él, ahí iba Asaf. También estuvo presente en las reformas del rey Ezequías, ese rey reformador, ¿verdad? Que quiso poner, intentó poner, ¿cómo decirle? Imponer reformas para que todo fuera, realmente lo que se hiciera fuera para Dios. Porque había mucha, ¿cómo se puede decir? Muchos adoraban a diferentes dioses. Entonces él fue un rey reformista que buscó la manera de que todos voltearan sus rostros a Dios. Y también Asaf estuvo cuando se celebró la Pascua durante el reinado de Josías, el otro rey de Israel. Así es que hablemos de la envidia de Asaf, hermanos. Es importante que hablemos de la envidia que corrompía, ¿verdad?, la mente y el corazón. Esa tentación que corrompía el corazón de Asaf. Fíjese, hubo un momento en que el salmista Asaf perdió el equilibrio y su visión espiritual. Así sucede, hermanos, cuando nos ataca alguna situación en la vida, hermanos. Por ejemplo, la envidia. Empezamos a perder el equilibrio y la visión que tenemos de Dios. Porque nos distraemos en otras cosas que no son de Dios ni están con Dios. Dios rechaza eso. Por eso es que perdemos el equilibrio y nuestra visión, lo que tenemos que ver y hacer, ¿verdad? También hubo un momento en su vida que por poner demasiada atención en la prosperidad de los impíos, o sea, de los incrédulos, fue seducido. Y esto lo hizo caer en una tristeza peligrosa, hermanos. En un desánimo quiso despertar en sus sentimientos, la envidia. Así sucede, hermanos, cuando estamos viendo nosotros, ¿verdad? Extendemos nuestra vista así y así, viendo qué hace una persona, qué hace otra, o volteamos abajo, pues este está más abajo todavía. Así sucede, perdemos nuestra visión espiritual. Sabemos que pasan muchas cosas a nuestro alrededor, es real, claro que sí, pero es muy oído y conocido que dicen que debemos de poner nuestra vista en el cielo, amén. Nada más que a veces lo decimos como una frase, pero no lo aplicamos, ¿verdad?, en los hechos, porque suceden muchas cosas. Nos ponemos a ver las situaciones así y de eso se llena nuestra vida y nos olvidamos de levantar la vista. Eso fue lo que sucedió con Asaf, ¿verdad? Él se puso demasiada atención en otras cosas que no fuera Dios, ¿verdad? Y despertó en él un sentimiento de envidia, ¿verdad? De cómo estos impíos, estos incrédulos, les iba tan bien, tenían todo, no tenían temor a la muerte, no se enfermaban, tenían un bonito semblante, no se preocupaban por trabajar de una manera fuerte para su comida de todos los días, ¿verdad? No tenían preocupación de eso. Y eso empezó como a poner a Asaf en una situación de descontento, ¿verdad? Ahorita vamos a ir más adelante por qué le estoy diciendo. Así es que cuando nos relajamos espiritualmente en nuestra vida, hermanos, suceden cosas que nunca esperamos que sucedan, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos las cosas a nuestro alrededor, se empieza a relajar nuestra espiritualidad. Empezamos como un poquito a alejarnos del Señor. Quizás, hermanos, Asaf, por sentirse autosuficiente espiritualmente, descuidó su oración, su práctica devocional. En otras palabras, hermanos, descuidó su relación con Dios. Por tener atención en otras cosas que a veces exageramos, lo tenemos como una fijación, descuidamos nuestra comunión con el Señor. Y eso nos va a traer muchos problemas. Así como los tuvo Asaf, también nosotros los vamos a tener. Es posible que Asaf, hermanos, se sintiera
lleno espiritualmente, que no esperaba debilitarse ni siquiera un poquito. O sea, dice, yo estoy bien, estoy cumpliendo con la ley, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Pero como le digo, volteó su vista a otro lado y empezó a alejarse sin darse cuenta que se estaba alejando de Dios. Pero hermanos, nosotros sabemos que con el enemigo no debemos relajarnos en ningún momento, hermanos. Muchos tenemos experiencia de eso, si no es que la mayoría. El enemigo siempre está acechando para extender sobre nosotros una telaraña de maldad, hermanos. Una telaraña de maldad que sabe usar muy bien, trabaja muy bien su trampa, ¿eh? Así que cuando ponemos demasiada atención en las cosas que no debemos, desatendemos nuestra comunión con Dios. Así es. Cuando hacemos esto, en esos momentos de relajación, baja esa araña, ¿verdad? Esa araña de la seducción y nos inyecta su veneno mortal. Eso sucedió con Asaf. Posiblemente esta fue la causa del problema de Asaf, ¿verdad? Pero sea esta causa u otra, hermanos, Asaf cayó en la trampa, seducido y atrapado por la vanidad, por este sentimiento de envidia. Este sentimiento de envidia que lleva a los seres humanos a la muerte espiritual, ¿verdad? Pero, ¿qué es la muerte espiritual, hermanos? Póngame ahí, para usted, ¿qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual, hermanos, es cuando nos alejamos de Dios, que es la vida, y dejamos las cosas del mundo que tomen control de nosotros, y eso nos lleva a la muerte, porque estar cerca de Dios o con Dios es vida. Si nos vamos a otro lado, nos estamos yendo a una zona de muerte. No hay posibilidad de que usted sobreviva lejos de Dios. Eso sucedió con Asaf. Poco a poco, sin darse cuenta, empezó a caminar al lado opuesto de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque quizás Asaf vio como nunca antes que los impíos y arrogantes no pasaban por enfermedades, como les digo, y siempre estaban con aspecto saludable, ¿verdad? Todo el pueblo sufrido, trabajado, castigado y esperando a ver qué comían al otro día, enfermos. Ellos, los impíos, los arrogantes que no buscaban del Señor, se veían tan sanos, tan bien comidos, tan bien vestidos. Y eso hizo mella en Asaf, como diciendo, bueno, ¿y qué pasa? Eso está al revés. Pero déjeme le digo, quiero hacerle un comentario. Cuando ustedes, hermanos, o yo, por ejemplo, yo antes era para todas las cosas, me gustaba mucho buscar la lógica. Lógicamente esto va a suceder. Lógicamente esto no va a suceder. Y eso me dio muchos problemas para entregarme a Dios. Porque ¿sabe qué? En las cosas de Dios, la lógica no funciona del todo, hermanos. La lógica es de nosotros, esa lógica que los seres humanos hemos formado. Dios es sobrenatural y la lógica a veces no aplica con las cosas de Él, ¿verdad? Así es que, hermanos, así estuvo Asaf, como buscando la lógica. Bueno, si yo todo el tiempo estoy con Dios, hago esto, hago aquello, y vivo, ahora sí como dice en la Biblia, castigado todos los días, ¿verdad? Apaleado todos los días. ¿Y por qué ellos que no buscan de Dios les va rete bien? Eso se llama la prosperidad del impío, ¿cierto? Así es que regresando a clase, hermanos, a la clase, ¿verdad? Eso fue un extra ahí. Dice, siempre están con aspecto saludable. Estaban libres de trabajo pesado para ganarse el pan de cada día y no padecían de los problemas comunes de todas las personas en la vida diaria. Es lo que le digo, él veía todo eso y decía, pues no veo aquí la justicia. ¿Cómo está eso? Pero déjeme le digo, más aún, estos pecadores se regocijaban con orgullo, mostrando su violencia y toda su malicia, burlándose de todos a los que oprimían. Reprendían e insultaban a todo el pueblo con su palabrería, ¿verdad? Dominaban a la mayoría de las personas que en multitud, escuche bien, que en multitud acudían a ellos creyendo todo lo que ellos predicaban. Muy labiosos, ¿verdad? Hablaban bonito. En todo esto, hermanos, Asaf se dirige a sí mismo y dice, esa gente sin pasar por padecimientos ni fatigas se hacen cada vez más ricos. Y yo que estoy aquí día con día consagrado al Señor, limpiando mi corazón, lavando mis manos de todo lo malo y lo profano, paso por enfermedad y toda clase de contratiempos en la vida.
Entonces, ¿para qué me sirve hacer todo esto? Yo sé que a veces, no a todos, ¿verdad? Pero sí a muchas personas nos sucede que decimos, ¿por qué yo me enfermo? ¿Por qué mi familia se enferma? Y estos que no conocen de Dios hacen todo lo malo, todo camina sobre ruedas. ¿Por qué estas personas que no buscan de Dios, no les importa a Dios, tienen un trabajo excelente y yo ando día con día a ver qué voy a hacer? ¿Por qué estas personas que son tan malas, tan separadas de Dios, están todos los miembros de su familia gozando de salud y de vida? Y toda mi familia, hay muchos en mi familia enfermos y ya he perdido un hijo, 2 hijos, a mi mamá, a mi papá, a mi esposo. Como le digo, la lógica no aplica en las cosas de Dios, ¿verdad? Solamente Dios sabe por qué suceden estas cosas. Ya cuando llegue usted allá, ¿verdad? Que espero que nos veamos allá en la eternidad cara a cara con el Señor, ya usted le preguntará al Señor qué fue lo que sucedió. Pero dudo que usted tenga ganas de preguntarle al Señor qué sucedió con esto, ¿verdad? Porque va a estar tan feliz, tan contento de estar en la presencia de Dios, que eso va a ser algo que no le va a interesar ya saber. Porque hay cosas aquí en la tierra que no vamos a saber, hermanos. Así es que Asaf trató de encontrar una razón lógica a todo esto, pero fue imposible, es lo que le digo. Y es que la lógica, hermanos, más que nada es del mundo, la lógica. Hay hechos sobrenaturales de parte del Señor que la lógica no nos daría una respuesta concluyente. No nos va a dar una respuesta. Así que Asaf estuvo a punto de caer, de resbalar, ¿verdad? De dejarlo todo y seguir a los pasos de estos impíos. Decir, bueno, pues me paso al otro bando, ¿verdad? Quizás allá me va a ir mejor, voy a tener mi comidita todos los días calientita, no me voy a enfermar porque voy a tener quien me atienda, voy a andar bien vestido. Pero hermanos, sin duda alguna pasó un momento verdaderamente complicado en su vida, Asaf, entre una cosa y otra. El amor de Dios, el poder de Dios, lo que conocía de Dios, y la tentación de la envidia, de ver cómo les iba a aquellos incrédulos, a aquellos impíos, ¿verdad? Fíjese, en el versículo 1 de este salmo empieza diciendo, ve ahí su versículo 1, dice, en verdad, qué bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Ahora le pregunto, ¿quiénes son los puros de corazón, mis hermanos? Porque está diciendo ahí, ¿verdad? En verdad, qué bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Esto choca en la cabeza de Asaf. Dice, bueno, ¿cómo es eso, verdad? Con los puros de corazón. Esos hombres no son puros, son impuros, son corruptos. Así es que le pregunto yo, ¿quiénes son los puros de corazón? Los que buscan del Señor, los que tienen como única meta, mis hermanos, hacer la voluntad de Dios para su gloria como único propósito, no para gloria de Dios. Esos son, hermanos, los de corazón puro. Y en realidad es así, ya que Dios le inspira a Asaf a entrar en el santuario para tener intimidad con él. Déjeme le digo, como le digo, aquí choca Asaf con esto que dice, en verdad qué bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Él era puro de corazón. ¿Por qué le sucedía todo eso? Si Dios dice que Dios es, ahí dice que Dios es bueno con Israel, con los puros de corazón. Precisamente por esto, mis hermanos, ¿verdad? Porque a pesar de la situación que él estaba viviendo, Dios lo inspira a buscarle, a buscar el consuelo de él, que se ponga a los pies de él, para que él pueda entender con el poder de Dios cómo es de que él puede soportar estos tipos de situaciones. Esto que a la vista parece injusto. Es la manera que podemos comprender las cosas que suceden que a veces no tienen lógica. Cuando nos refugiamos en Dios, Él nos da la tranquilidad. No nos explica cabalmente, pero nos da como ese sentimiento de decir, es lo correcto, tranquilo, tranquilo es lo correcto. Así es que esto fue lo que pasó con Asaf. El Señor lo motivó, lo inspiró para entrar, que fuera Él, que se pusiera a sus pies, que se pusiera enfrente de su presencia, para que fuera fuerte, pudiera sobrellevar adelante esto y entendiera que Dios era bueno con Israel y con los limpios de corazón como Él. Hermanos, nosotros siempre necesitamos buscar de Dios en todo momento. Necesitamos ser dependientes de Dios todo momento, ponernos a sus pies. Necesitamos refugiarnos en Él, sentir su abrazo, pero sobre todo, estar en su presencia. Amén.
Cuando Asaf recordó todo esto, hermanos, todo esto que él ya sabía, pero a veces todo este tipo de cosas que vemos o que sentimos, a veces nos hacen como tener un poco de olvido en las cosas que ya sabemos, ¿verdad? Cuando Asaf recordó todo esto, mis hermanos, en ese preciso momento ante la gloria y presencia de Dios, el hechizo, fíjese bien, el hechizo y la seducción de Satanás se rompieron totalmente. Dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Así dice, Asaf dice que en la presencia de Dios volvió a comprender de nuevo el destino de los malvados, de esos impíos, ¿verdad? Pues Dios dejaba que los impíos obtenieran su galardón por ellos mismos, su premio, el destino que ellos mismos conscientemente han escogido, ¿verdad? Dios los deja. Ok, ¿tú quieres esto? Aquí estoy yo, aquí está eso. ¿Estás conmigo o estás acá? Y él decía, no, yo estoy acá porque acá se ve mejor y todo está mejor, ¿verdad? Así es que lo que dice Asaf, dice que en la presencia de Dios él comprendió, ¿verdad? ¿Cuál es el destino de estos malvados, verdad? Pues Dios dice que los impíos, Dios deja que los impíos obtengan su propio galardón, su propio premio, ¿verdad? El destino que ellos mismos consciente van tejiendo día con día. Hermanos, la gente que vive entregada a la maldad para conseguir riquezas y gloria en esta vida, escuche bien, en un momento dado les caerá la desgracia de repente, sin que se lo esperen, y su fin será inmediato y demoledor. Así será. Ellos podrán gozar en esta vida todo, como gozaron y muchos están gozando en la actualidad, pero todo eso terminará. Ahí está el premio, el galardón de los hijos de Dios, ¿verdad? De estos, de los puros de corazón, que al final del tiempo estarán con nuestro Señor en un lugar que no se compara a nada de lo que hay en esta tierra. A lo contrario, estas personas, ¿verdad? Van a dejar de gozar todo esto. Supuestamente vivieron una vida de calidad en este mundo, ¿verdad? Todo tranquilo, muy bonito. Pero al final de su vida van a estar perdidos. Y quizás muchos de nosotros estemos batallando con muchas situaciones en la vida, pero al final, no nada más Dios nos puede dar calidad de vida ahora sí que en este mundo, sino nos va a dar, nos da cantidad de vida aquí, pero nos va a dar calidad de vida porque vamos a estar con Él completamente para siempre. Amén. Así es que el salmista reconoce que en esos días de confusión, o sea, de la confusión que tenía, su corazón se había afligido y estaba amargado. Estos son los efectos, hermanos, que se manifiestan, ¿verdad? Cuando se queda a vivir la envidia en nuestro corazón, ¿verdad? Que no es como esos pájaros que vuelan sobre nuestra cabeza, sino que aterrizan en nuestra cabeza y se quedan con nosotros. Es lo que está diciendo Asaf. Cuando se quedan a vivir, ¿verdad? La envidia en nuestro corazón. Porque esto nos hace desear lo que los demás tienen con toda pasión, con todo el deseo, un deseo intenso, sin importarnos de qué modo o manera podamos conseguirlo u obtenerlo. Cuidado con eso, hermanos. La envidia nos hace también obrar de una manera irracional. O sea que no hay razonamiento en esto. Es decir, nos comportamos como bestias. No lo digo yo, se me hace medio feo, ¿verdad? Pero sí, nos comportamos como bestias. Si quiere usted verlo, véalo en el versículo 22, que dice, me comporté como una bestia contigo, Dios. Así que comportándonos como bestia, en ese estado, se hace lo que sea para conseguir lo que uno desea, hermanos. No le importa a uno nada. Cuando uno va sobre lo material, sobre lo que no es de Dios y tenemos envidia, ¿verdad? No nos importa qué vamos a hacer, incluso matar, pero vamos con el deseo genuino, ¿verdad? De conseguir lo que queremos sin importarnos qué vamos a hacer. Así es que Asaf, al recuperar el trato y la intimidad con Dios, Asaf recobró la paz, la razón y reflexionó diciendo, fíjese, vamos a leer versículos del 21 al 26 de este Salmo 7:3, 21 al 26. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe que era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. O sea, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. O sea que dentro de la tentación, hermanos, lo que nos está diciendo este versículo 23 es de que de todos modos Dios estuvo con él. ¿Sí? Amén. O sea que dentro de la tentación Dios siempre estuvo con él. No se alejó de él, ¿verdad? Dice aquí que le tomó la mano derecha. Dice, me has guiado según tu consejo
y después me recibirás en gloria. Cuando seguimos el consejo de Dios, hermanos, hacemos lo bueno en esta vida y tenemos salvación. Amén. Dice el 25, ¿a quién yo tengo en los cielos sino a ti? Si yo tengo a Dios, ¿qué me preocupa, verdad? Es el que tengo. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cuando usted está en Dios, verdaderamente en Dios, ¿verdad? ¿Qué puede desear de esta tierra más de una vida normal, verdad? Sin ir más allá. Nada, porque con Dios tiene todo, ¿verdad? Y dice el 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O sea que nuestro cuerpo, nuestro ser como seres humanos que somos, ¿verdad? Podemos desfallecer en un momento dado por diferentes situaciones, tentaciones, ¿verdad? Pero tenemos al Señor en nuestro corazón. Tenemos nuestra porción de Dios. Y es una porción que es para siempre, mis hermanos. ¿No es precioso? Es algo fabuloso, hermanos, ¿verdad? Hermanos, no hagamos lo que hizo la esposa de Lot. ¿Se acuerda qué hizo? ¿Qué le dijeron? No voltees, no voltees. Dice que por poner atención en el mundo se quedó en estatua de sal. Algo semejante le pasó a Asaf. Él no quedó como estatua de sal, pero le entró el veneno de la envidia y a punto estuvo de caer. Yo sé que nosotros hemos estado en alguna situación que sentimos que ya vamos al suelo, pero mire, ahí rápido entra el Señor y nos ayuda cuando, aunque estemos en tentación, estamos también en el Señor. Amén. Al final, hermanos, nos quedamos con las últimas palabras del salmista y tomámosle como un consejo y advertencia de parte de Dios. Vayan al versículo 28, por favor, hermanos. Quedémonos con ese versículo. ¿Qué dice el versículo? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, por supuesto. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Ese es el beneficio que tuvo dentro de esta tentación, hermanos. Vimos cómo llegó la tentación a él, qué fue lo que motivó la tentación, qué es lo que vio para que él tuviera la envidia. También vemos cómo peleó con la ayuda de Dios contra la envidia y fue vencida, y también el beneficio que tuvo, ¿verdad? Que volvió a hacer una como retroalimentación, refrescó su mente y su corazón y sabe que tiene un Dios. Si tengo a Dios, ¿qué importa lo demás? Puedo llevar una vida humilde, tranquila, pero porque yo tengo a mi Dios, que cuando yo deje de estar en esta tierra, en este mundo, voy a estar con Él para siempre. Y si sufro en este mundo, me gozo porque sé que no estoy solo, porque sé que el Señor está conmigo siempre. Amén. Así es que nos quedamos con este último versículo, mis hermanos. Mire, busque Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 6. Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 6. ¿Qué dice? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Así es, hermanos. Mire, ¿por qué la envidia es pecado, hermanos? Si ya Dios nos dio un espacio por su gracia de lo que tenemos que hacer, ¿por qué es la envidia? ¿Por qué nos queremos extender más de lo que no? Y no es conformismo, sino que vamos buscando las cosas por la mala. ¿Por qué la envidia es pecado? Porque es pecado. Porque la envidia hace que desperdiciemos nuestro tiempo, hermanos. Hace que desperdiciemos nuestro tiempo, nuestras oportunidades y nuestro gozo, hermanos. Se consume nuestro gozo. ¿Cuál gozo puede haber? ¿Verdad? ¿Por qué no nos imaginamos mejor creciendo en virtudes? ¿Qué le parece? Que buscar otras cosas que envidia, todo eso, ¿para qué? Mejor crezcamos en virtudes, hermanos, en cualidades. Cuando nosotros, hermanos, reconocemos nuestro límite, como dice aquí en Romanos, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos nuestros límites
y vemos las obras que Dios tiene para nosotros. Encontramos nuestro lugar perfecto, nuestro lugar exacto en el cuerpo de Cristo, como deberíamos, por supuesto. No tomemos más el espacio del que hemos recibido por gracia de Dios. Así seremos miembros útiles para trabajar, hermanos, en unidad, juntos, con los demás en armonía. Pensemos a qué perfecto gozo y paz podemos llegar, en lugar de pensar en otras cosas que nos hacen daño y hacemos daño a otras personas. Podemos crecer al mismo tiempo que los demás, con gozo y agradecimiento a Dios, hermano. ¿Qué le parece? Esta es una clase, hermanos, que a mí me habló fuertemente. No porque sea envidioso, pero recuerdo mi pasado, cómo yo era muy competitivo. Ahora soy competitivo, sí, pero no soy como antes y lo hago de la manera sana, de verdad. Antes, por ser tan competitivo, hermanos, sentí envidia, ¿verdad? Si vamos a hablar, yo soy músico de muchos años. Yo no podía ver un músico que pudiera tocar mejor que yo la guitarra, o un cantante que cantara mejor que yo. Y no me esforzaba limpiamente por ser mejor guitarrista, ni me esforzaba por ser mejor cantante, irme a clases para aprender. No, sentía coraje, sentía molestia, ¿verdad? En lugar de crecer, ¿verdad? De ir a una escuela, a aprender más, me esforzaba, no tanto por hacer daño, pero sí de alguna forma a veces hacía comentarios en contra de esas personas. Y ¿sabe qué? No me da pena confesarlo, porque yo sé que la mayoría de nosotros alguna vez, no digo en la actualidad que somos hijos de Dios, pero en nuestro pasado llegamos a ser envidiosos. Como le digo, yo no busco mantener una imagen intacta de un hijo de Dios, maestro de escuela dominical y decir, no, conmigo no pasa nada. Claro que pasó y siguen pasando muchas cosas en mi vida. Así es. Debemos reconocer cuando nosotros estamos débiles en cierta área de nuestra vida, mis hermanos, ¿verdad? Por eso le comento esto, porque yo experimenté esa envidia y yo creo que usted sintió envidia de otras maneras. Y si no, pues gracias a Dios. Pero me pongo de ejemplo, ¿verdad? A veces nos esforzamos más en hacerle daño a esas personas que progresan o que les va mejor, en lugar de nosotros buscar nuestro propio nivel con esfuerzo, en lugar de perjudicar y dañar. Amén. Así que espero que esta clase haya sido de beneficio para ustedes, hermanos. Ya el Señor habló conmigo cuando preparé esta clase y me pegó duro por algunos lados que a veces pienso que estoy bien, pero no estoy bien. Y espero que el hermano Magdaleno no les haya a ustedes dado duro, sino el Señor les haya dado duro si hay algo en ustedes de esto. Amén. Inclinen sus rostros, hermanos, y oremos, por favor. Señor, te damos gracias porque por medio de tu palabra reconocemos como seres humanos que siempre habrá tentaciones en nuestras vidas, pero también reconocemos que al entrar en tu santuario, igual que Asaf, despertaremos de las cosas que nos seducen, porque solamente tu abrazo de Padre, tu refugio, tu presencia, nos pueden separar de las atracciones de este mundo. Yo te pido todo esto, Señor, que ayudes a mis hermanos, que me ayudes a mí, a apartarnos de las tentaciones que nos hacen distanciarnos de ti, porque el estar contigo es vida. Lejos de ti, solamente muerte espiritual hay. Te pido esto en Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Comparta la palabra del Señor. Los espero el próximo miércoles a las 7 de la noche a tener otra vez una clase de la palabra del Señor, porque escudriñar la palabra de Dios es conocer más de Dios. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga.